Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Eh, Vamos a dar dos clases de trastornos ácido-base metabólicos. En esta primera clase vamos a hablar un poquito de algunos conceptos básicos y nos vamos a abocar al estudio de la acidosis metabólica. Y en la segunda parte de la clase, que la vamos a dar mañana, vamos a trabajar la alcalosis metabólica y la metodología de estudio general para todos estos trastornos. Mi idea es darles una visión también esquemática, muy, digamos, sencilla, para facilitar el estudio de este tema que por lo general suele ser de difícil interpretación. Así que van a ver entonces que mi interés principal es que queden algunos conceptos básicos, claros, en estos puntos. No es un tema que para las características de nuestro curso implique un conocimiento sofisticado de estos trastornos, pero sí es importante que tengan claro cuáles son los puntos más importantes. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva un par de conceptos muy elementales que seguramente todos tendrán ya conocimiento, pero los vamos a refrescar por las dudas. Recordamos que el concepto de pH en el líquido extracelular, o sea, la concentración de hidrogeniones, en definitiva, depende de dos variables, los niveles de PCO2 y la concentración de bicarbonato, según la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta ecuación, entonces, siempre tenemos que tenerla en mente para tener idea de que las modificaciones de pH se traducen siempre entonces en modificaciones de PCO2 y de bicarbonato. Siguiente. Los valores normales de pH, PCO2 y bicarbonato en el líquido extracelular se mantienen en valores sumamente estables. Estos valores tienen que conocerlos de memoria. Recuerden que mínimos cambios en la concentración de hidrogeniones pueden aparejar cambios de pH que quizás no sean tan marcados porque es una escala logarítmica. O sea que un pH 7,34, aunque no parezca demasiado desviado respecto al normal, implica una gran cantidad de hidrogeniones respecto al valor normal, ¿no? Bien, estos son los valores normales y estos valores de PCO2 y bicarbonato son los que mantienen ese pH en ese rango de valores. Siguiente. Bien, en esta clase vamos a ver los trastornos ácido-base metabólicos simples, o sea, las dos últimas filas, la que dice acidosis metabólica y la que dice alcalosis metabólica. No vamos a ver los trastornos respiratorios que corresponden al módulo de neumonología. Los trastornos metabólicos ácido-base simples, entonces, pasan por una alteración primaria que es cambios en la concentración del bicarbonato. En la acidosis metabólica cambia, disminuye la concentración de bicarbonato y por ecuación de Henderson-Hasselbalch cae el pH. Y van a ver que como mecanismo compensatorio disminuye la PCO2, siempre en función de esa ecuación que vimos al comienzo. Y la alcalosis metabólica, por el contrario, la alteración primaria es un aumento del bicarbonato con aumento del pH y como cambio compensador la disminución el aumento de la PCO2. Esto es una tablita, por supuesto, muy básica para recordar dónde estamos parados. Siguiente. Vamos a trabajar con trastornos ácido-base simples, o sea, acidosis y alcalosis. Pero sepan que en patología
muchas veces el mismo paciente puede tener varios trastornos ácido-base al mismo tiempo o combinados. Es decir, puede tener una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria al mismo tiempo. O sea, tendría un trastorno doble. E incluso van a haber pacientes que tienen varios trastornos combinados: acidosis, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, sea un trastorno triple. Cualquier combinación es posible, salvo la acidosis y la alcalosis respiratoria, por razones obvias. No se puede hiperventilar e hipoventilar al mismo tiempo. Nos vamos a concentrar entonces solamente en los trastornos simples, pero sepan que muchas veces el paciente tiene sumas de distintos trastornos ácido-base. Siguiente. Entonces, los trastornos simples ácido-base metabólicos, como les había dicho, el trastorno primario, la alteración primaria, se encuentra en la concentración de bicarbonato. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? En la acidosis metabólica, el bicarbonato cae, ya sea porque se pierde, que sería lo más sencillo de pensar, porque hay pérdida de bicarbonato, o porque aumenta la cantidad de ácidos, o sea, de protones, y eso consume bicarbonato. Ese es el proceso básico de la acidosis metabólica. Cuando este proceso de acidosis metabólica se traduce en la caída del pH circulatorio sanguíneo, se habla de acidemia. O sea, la acidosis es el proceso generador y la acidemia es el resultado, es decir, la caída del pH. Lo mismo con la alcalosis. La alcalosis es un proceso de acumulación de bicarbonato porque se genera bicarbonato en exceso y ese exceso de bicarbonato permanece en niveles elevados. Cuando ese proceso se traduce en un cambio del pH, hablamos de alcalemia. Es decir, son, digamos, uno el mecanismo y el otro el resultado. Acidosis es el proceso, acidemia es el resultado. ¿Puede haber acidosis sin acidemia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿O puede haber alcalosis sin alcalemia? Sí. ¿En qué condiciones? Sí. Y por ejemplo, si el paciente tiene un trastorno mixto, puede ser que tenga acidosis y también tenga alcalosis, pero si predomina la alcalosis, el pH no se modifica o quizás aumente. Es decir, si hay trastornos mixtos, a veces el proceso fisiopatológico primario no alcanza a modificar el pH, porque hay otros factores que puedan estar contrarrestando ese cambio. Siguiente. Bien. Los trastornos primarios, entonces, ácido-base, acidosis o alcalosis, generan automáticamente cambios compensatorios, tendientes a mantener el pH de acuerdo a ese cociente que les había dicho al principio, expresado en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Los cambios respiratorios son inmediatos. Por ejemplo, si tenemos una acidosis metabólica, automáticamente se genera una hiperventilación para bajar los niveles de PCO2. Y si tenemos una alcalosis, automáticamente se genera una hipoventilación para aumentar la PCO2 y mantener el pH lo más próximo a lo normal. En cambio, los cambios renales son más tardíos, son más complejos, más tardíos, y no los vamos a analizar en detalle aquí. La magnitud de la compensación tiene un rango siempre, tiene un rango que se puede calcular mediante fórmulas o nomogramas, que no hace falta que memoricen, los pueden ver en los distintos textos, pero eso nadie les va a pedir que memoricen o utilicen un nomograma. Esto es ya materia más avanzada. Lo interesante
es que los cambios compensatorios de la acidosis o de la alcalosis nunca corrigen completamente el trastorno, simplemente tienden a normalizar el pH, pero rara vez lo normalizan del todo. Y una regla básica sencilla, acuérdense que la respuesta compensadora siempre tiene la misma dirección que la alteración primaria. Volvamos al gráfico, al siguiente, por favor, Karina, y vamos a ver entonces que en la acidosis metabólica cae el bicarbonato y como respuesta compensadora que cae la PCO2. Y en la alcalosis metabólica el trastorno primario es elevación del bicarbonato y la compensación es la elevación de la PCO2. Entonces, una regla básica es que siempre la respuesta compensadora tiene la misma dirección que la alteración primaria. Si esto no pasa o no sucede, ¿qué podrían pensar ustedes? Supongamos que hay un trastorno ácido-base que mixto. Sí, no vamos a entrar en el estudio de los trastornos ácido-base mixtos porque es materia compleja, pero ya les doy una pista. Cuando ustedes vean un cuadro de acidosis o alcalosis metabólica y vean que la respuesta compensadora de la PCO2, o sea para arriba o para abajo, depende del trastorno, no tiene la misma dirección, y ahí hay que pensar que está pasando algo, probablemente que haya otro trastorno ácido-base que esté interfiriendo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, estos son conceptos básicos. Por supuesto que no estamos hilando fino. Simplemente me interesa que tengan esto claro. ¿Podemos seguir adelante o quieren repasar Sí, alguna? estamos bien, gracias. Bien. Siguiente. Entonces vamos a pasar al primer trastorno que vamos a estudiar hoy, que es el de la acidosis metabólica simple. Un trastorno simple metabólico que es la acidosis. Como les dije, el cambio primario es la caída del bicarbonato. Y esto se puede ver básicamente por tres grandes mecanismos. Porque se acumule ácido en la sangre, porque no logran excretarse, o sea, acumulación de ácido, de protones que consumen bicarbonato, o dos, porque no se excreten los ácidos bien, sino porque el cuerpo produzca gran cantidad de ácido que conducen a lo mismo, a producción de protones que consumen bicarbonato, o el tercer mecanismo, que no hay mayor producción de ácido, pero sí hay mucha pérdida de bicarbonato. Son los tres grandes cambios primarios que pueden provocar acidosis metabólica. Producción de ácido, menor excreción de ácido o pérdida de bicarbonato. El cambio secundario compensatorio es el aumento de la ventilación, la estimulación de los quimioreceptores, que eso produce hiperpnea, descenso consecutivo de la PCO2 y por ecuación de Henderson-Hasselbalch el pH tiende a normalizarse. Los niveles esperables de descenso de la PCO2 se pueden calcular por nomogramas o por fórmulas que ya están preestablecidas. Si el nivel es muy superior o muy inferior al esperable, tienen que sospechar entonces que hay un trastorno ácido-base agregado. Pero bueno, como les decía, esto no es tema de nuestra clase. No es necesario que memoricen esta fórmula, hay otras más para calcular la PCO2 de acuerdo al nivel de acidosis. Siguiente. Las acidosis metabólicas tienen manifestaciones clínicas bastante inespecíficas. Es decir, depende mucho de la enfermedad de base que la genera. Van a ver ahora a continuación cuáles son las principales etiologías. Pero no hay una clínica típica de acidosis metabólica. Lo que van a ver es el cuadro de base,
que puede ser el shock, una cetoacidosis, una injuria renal aguda. Incluso cuando la acidosis metabólica es muy crónica, lleva años, como en el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, a veces prácticamente no da manifestaciones. Cuando la acidosis entonces tiene una evolución más o menos aguda, la manifestación más característica es la hipernea. ¿Por qué? Porque la acidemia produce estimulación del centro respiratorio para disminuir la PCO2. Esa hipernea a veces la llamamos respiración de Kussmaul. Es una respiración profunda, amplia, para hiperventilar. No confundan hipernea con taquipnea. Acá no es que haya taquipnea, sino que hay hipernea, o sea, ventilación incrementada. Hipernea. Manifestaciones cardiovasculares, sobre todo cuando la acidosis es profunda, eso lo vemos sobre todo en pacientes que están en shock. Debilidad muscular, anorexia y vómitos, encefalopatía, también lo vemos sobre todo en los pacientes que están ya con un cuadro urémico. Y otra manifestación asociada es la hipercalemia, generada por el intercambio de hidrogeniones entre el líquido extracelular y el potasio intracelular. Estos serían los datos clínicos más comunes de un cuadro de acidosis metabólica. Siguiente. Bien, este es un punto muy importante, creo yo, el más importante de la clase en cuanto a concepto. Las acidosis metabólicas se subdividen entonces en dos grandes grupos. Las acidosis metabólicas con brecha aniónica aumentada, llamadas también acidosis normoclorémicas, que son aquellas que se producen por acumulación de moléculas ácidas. Acumulación que puede ser por aumento de secreción o por falta de excreción, ¿no? Como dijimos en la diapositiva anterior. Y el segundo grupo de acidosis metabólicas son aquellas que tienen brecha aniónica normal o acidosis hiperclorémicas, en donde lo que pasa fundamentalmente es que se pierde bicarbonato. Esta clasificación entonces es el eje, el punto clave de nuestra presentación y tienen que tenerla bien en claro. Lo que tenemos que entonces que precisar es qué significa ese término, esa expresión brecha aniónica. ¿Qué es esto, la brecha aniónica que distingue a estos dos grandes tipos de acidosis metabólica? Entonces vamos a tratar de explicarles bien esta noción de brecha aniónica en la diapositiva siguiente. El concepto básico es primero el de anión indeterminado. ¿Qué es el anión indeterminado? Tienen que saber que en el líquido extracelular la concentración de cationes se encuentra en equilibrio electroquímico con la concentración de aniones. Esto es claro. Tiene que haber igual cantidad de cationes e igual cantidad de aniones en este compartimiento. Y este equilibrio electroquímico se puede formular de manera muy sencilla en esa ecuación que ustedes ven ahí en la diapositiva. Del lado de los cationes pusimos solamente el sodio. ¿Por qué? Podría haber otros ahí, ¿no? Podría estar el calcio, el magnesio, el mismo potasio. ¿Por qué pusimos solamente el sodio? Porque es el más abundante. Porque es tan predominante que a los fines prácticos basta con considerar sodio y punto, porque es el catión predominante. Los demás se los puede obviar. Y del lado de los aniones tenemos tres grandes categorías: el cloro, el bicarbonato y eso que se llama anión indeterminado. ¿Qué es el anión indeterminado? Todos los aniones
que no son ni cloro ni bicarbonato y que están del otro lado de la fórmula. Son fundamentalmente la albúmina, algunos ácidos inorgánicos y algún ácido orgánico que esté por ahí flotando, como será algo de algún cuerpo cetónico. Entonces, normalmente hay este equilibrio electroquímico entre cationes y aniones. Si hay acumulación de hidrogeniones, vamos a ver, o sea, si hay acumulación de ácidos, mejor dicho, si hay acumulación de ácidos, vamos a ver que van a aparecer sumándose en qué columna. Supongamos que hay aumento de ácidos orgánicos, cuerpos cetónicos. ¿Dónde van a empezar a sumar en esta fórmula? En aniones Aniones no no medidos. medidos. En los aniones indeterminados. O sea que si hay aumento de secreción de ácido en el organismo, van a empezar a sumarse en la columna de los aniones no medidos. Lo mismo, si hay acumulación de moléculas ácidas inorgánicas, sulfatos, fosfatos también. O sea que en los aniones no medidos tenemos el test o la forma de ver si hay un estado de acidosis metabólica producida por mayor excreción o mayor secreción o menor excreción de ácido. Entonces, lo que tenemos que hacer, esta fórmula, despejarla para tener la posibilidad fácil de saber si hay más ácido circulante. Siguiente. De la fórmula anterior, del anión no medido, podemos deducir el concepto de brecha aniónica. ¿Qué es la brecha aniónica o el anión gap? Es la estimación de los aniones no medidos a partir de la diferencia entre el sodio y la resta de cloro más bicarbonato. Brecha aniónica es sodio, concentración de sodio plasmático, menos cloro más bicarbonato. ¿Se entiende? En esa brecha aniónica está todo ácido que se haya acumulado o producido en exceso. Entonces, con esta fórmula de brecha aniónica yo detecto de manera indirecta, no tengo por qué medir ácido por ácido. Con esta fórmula detecto de manera indirecta si hay acumulación o déficit de excreción de moléculas ácidas, por la diferencia entre el sodio menos los aniones medidos. A mayor diferencia, mayor acumulación de aniones indeterminados, por ejemplo, ácidos orgánicos. La brecha normal es de 10 a 12 miliequivalentes litro. ¿Se entiende esto? La brecha aniónica es una manera indirecta de ver si en la sangre hay un exceso o una acumulación de moléculas ácidas. Las despejo simplemente calculando el sodio y restándole el cloro más el bicarbonato. Siguiente. Vamos a ver aquellas acidosis con brecha aniónica aumentada. Es decir, son procesos, como les dije, donde hay un aumento de producción de ácidos, por ejemplo, cetoácidos, o falta de excreción de moléculas ácidas, por ejemplo, sulfatos, fosfatos, etc. En el primer caso, cuando tenemos aumento de producción de ácidos, las tres entidades más comunes son la cetoacidosis, que es la acumulación de cuerpos cetónicos, la acidosis láctica, que es la acumulación de ácido láctico, son todos aniones no medidos estos, e intoxicaciones de moléculas también ácidas, por ejemplo, el salicilato, el ácido salicílico. Son todos aniones no medidos que los puedo determinar con el cálculo del anión gap. Y las otras acidosis con brecha aniónica aumentada son las de déficit de excreción, de ácido, por ejemplo, de sulfúrico, para dar
inorgánicos, ¿no? Como en la injuria renal aguda o en la enfermedad renal crónica en etapas muy avanzadas. No vamos a entrar en detalles, por ejemplo, de cetoacidosis podríamos hablar mucho tiempo, porque hay varios tipos de cetoacidosis, no solamente la diabética, tenemos la cetoacidosis alcohólica, la cetoacidosis por ayuno, etcétera, etcétera. Nos vamos a detener un poquito, sí, en la acidosis láctica, un poquito, porque esta es una de las más frecuentes en internación, en pacientes internados o pacientes críticos. Siguiente. La acidosis láctica, entonces, es una acidosis metabólica con aumento de la brecha aniónica. ¿Por qué? Porque el ácido láctico es un anión no medido. Y hay de dos tipos. La que se produce por isquemia tisular. Esta la van a ver con frecuencia en los pacientes que están en shock de cualquier tipo, en la insuficiencia cardíaca, en la intoxicación por monóxido de carbono o en cuadros de anemia grave. En la tipo B, la acidosis láctica se produce porque hay una alteración directa del metabolismo aeróbico. Esto se puede ver en algunas enfermedades como las neoplasias o la insuficiencia hepática. Algunos medicamentos generan acidosis láctica, por ejemplo la metformina, y raramente algunos errores innatos del metabolismo. Acuérdense entonces, acidosis láctica fundamentalmente se ve en el shock y por efecto de medicamentos o enfermedades como las neoplasias o la insuficiencia hepática. Siguiente. Bien, ¿qué confiabilidad tiene la medición de la brecha aniónica? En general, para que la brecha aniónica sea de alguna manera sensible, o sea, que tenga cierta sensibilidad, tiene que acumularse mucho anión no medido. Por lo tanto, si los valores no superan 30 miliequivalentes litro de brecha aniónica, no es un indicador muy sensible de acidosis metabólica, sobre todo si se trata de una acidosis láctica. O sea que el cálculo de la brecha aniónica tiene un valor de clasificación, de categorización. Ahora, si queremos hacer diagnóstico seguro, sobre todo de acidosis láctica, no es muy sensible este cálculo de la brecha aniónica. ¿Qué les parece? ¿Qué deberíamos hacer si sospechamos que hay una acidosis láctica entonces? Por ejemplo, en un paciente en shock o en una situación de inestabilidad hemodinámica muy importante. Si sabemos que... Medir el ácido láctico. Exacto. Siguiente. Entonces, ante sospecha de una acidosis metabólica por aumento del ácido láctico, el método de elección, además de la brecha aniónica que siempre se debe calcular, pero además de eso, siguiente diapositiva, Karina, por favor, además de eso, debemos hacer la medición directa del ácido láctico. Entonces, ante situaciones de sospecha de acidosis láctica, medimos la brecha aniónica, pero también requerimos siempre la medición directa del ácido láctico. Por encima de ese nivel, podemos entonces, dentro del contexto clínico, por supuesto, el pH disminuido, situación compatible con acidosis metabólica, ese nivel de ácido láctico confirma el diagnóstico. Siguiente. Bien. Otras situaciones que pueden producir aumento de la brecha aniónica, o sea, acidosis metabólica con brecha aniónica elevada, es cuando se acumulan otros aniones no medidos, como son los ácidos inorgánicos. ¿Y esto dónde sucede? Sucede en la injuria renal aguda, en lo que vimos ayer,
o en la enfermedad renal crónica en etapas avanzadas, o sea, cuando ya el filtrado glomerular está por debajo de 30 a 20 mililitros minuto. Entonces, tanto en una como en otra, insuficiencia renal de evolución aguda o evolución crónica, cuando el filtrado cae por debajo de 30 y 20, ya comienza a producirse acumulación de ácidos inorgánicos, aumenta entonces la brecha aniónica por este fenómeno. En la enfermedad renal crónica con filtrados glomerulares no tan disminuidos, puede haber acidosis metabólica, pero con brecha aniónica normal. O sea que acá hay otro mecanismo que lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Bien, ¿alguna pregunta respecto a las acidosis metabólicas con brecha aniónica aumentada? Les voy a aclarar un concepto. La fórmula de cálculo de la brecha aniónica que yo les he dado, es decir, la brecha aniónica se calcula restándole al sodio plasmático la suma de cloro más bicarbonato, es una fórmula muy sencilla, no la van a encontrar en muchos libros. Buena parte de los libros les dan unas fórmulas que son muy difíciles. Yo les he dado la fórmula simplificada, que es la que se puede usar cómodamente y es la que está en el texto de Harrison. En el Harrison está esa fórmula. Si van a otros manuales, se van a encontrar unas fórmulas, unos choclos de fórmulas que son indigeribles, así que les recomiendo que calculen la brecha aniónica con la fórmula que les he dado en la diapositiva anterior. ¿Alguna entonces pregunta sobre las acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada? No, No, ninguna. Bien, después entonces pueden leer todo con más detalle en un texto, pero acuérdense de que les recomiendo usar la fórmula que les he dejado y evitar las fórmulas choclo que suelen haber en otros textos. Siguiente. Pasamos a la otra acidosis metabólica, que es la que tiene brecha aniónica normal. ¿Por qué tienen brecha aniónica normal? Porque acá no se acumula ácido. No hay un ácido que esté acumulándose en fórmula de anión restante. Acá lo que pasa es que se pierde ¿qué? Bicarbonato. O sea que es una acidosis producida no por producción de ácido, sino por pérdida directa de bicarbonato. Por eso tienen brecha aniónica normal. No sube el anión restante, sino que baja directamente el bicarbonato. ¿Y por qué pasa esto? Porque se pierde bicarbonato por vía digestiva, lo más común es por la diarrea, de lejos. Las otras situaciones se ven más en cirugía. O porque hay una pérdida renal de bicarbonato, o porque se produce lo que se llama una acidosis por dilución, que después la explicamos brevemente. Pero el concepto es ese, que hay acidosis metabólica porque se pierde bicarbonato. El anión restante permanece intacto. Siguiente. Entonces, las pérdidas digestivas de diarrea no voy a explicar demasiado, quizás lo puedan ver bien en el módulo de gastroenterología. Me interesa sobre todo las pérdidas renales de bicarbonato, que generalmente se dan en las llamadas acidosis renales tubulares, o sea, en lesiones del túbulo de la nefrona que producen, dificultan la reabsorción de bicarbonato y por lo tanto su pérdida. Hay dos grandes tipos de acidosis tubulares, la tipo 1, 2 y 3, que afortunadamente no las tienen que estudiar, son sobre todo, las van a ver como patología en pediatría, se ven sobre todo en chicos. Y en los adultos lo que solemos ver es la acidosis tubular hipercalémica, la tipo 4, que ahora se las explico,
que produce pérdida de bicarbonato, acidosis metabólica e hipercalemia. Estas acidosis tubulares, sobre todo la tipo 1 y tipo 2, se calculan por el gap urinario, que afortunadamente no van a tener que estudiar porque no entran dentro de nuestro programa. Vamos a dedicarnos entonces a la acidosis tubular hipercalémica tipo 4, que es la que podemos llegar a ver en clínica médica de adultos. Siguiente. La acidosis tubular hipercalémica tipo 4 se detecta sobre todo en pacientes que tienen enfermedades del intersticio renal o pacientes con enfermedad renal crónica y algún daño en el intersticio renal, y se asocia habitualmente a hipoaldosteronismo y hiporreninémico. O sea, hay lesión en intersticio con dificultad para elaborar renina y para reabsorber bicarbonato. Esto lo vemos entonces sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica leve a moderada, o sea, con el filtrado no muy disminuido, por encima de 30 mililitros minuto, y a menudo son pacientes diabéticos e hipertensos de larga data que tienen esta nefropatía crónica. Es una acidosis metabólica con anión GAP normal, cursa con hipercalemia leve a moderada, y es muy típico que estos pacientes, si ustedes le dan IECA, empeore el cuadro, porque acentúa el estado de hipoaldosteronismo. Y lo mismo si dan antiinflamatorios o diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona. Siguiente. La otra acidosis que pueden llegar a ver no es una acidosis grave, pero la pueden llegar a ver, que es la acidosis por dilución. También es una acidosis con brecha aniónica normal. Acá en realidad no es que haya pérdida de bicarbonato. ¿Qué sucede? Cuando ustedes administran, sobre todo en pacientes que están en shock o en situaciones de hipovolemia o de inestabilidad hemodinámica, si ustedes administran como tienen que hacerlo, como hay que hacerlo siempre, ¿no? Se administra en forma rápida y enérgica grandes cantidades de solución fisiológica por vía intravenosa, puede pasar que esa administración tan voluminosa, al expandir el líquido extracelular, diluya de manera transitoria la concentración de bicarbonato. O sea que en realidad no hay pérdida de bicarbonato, sino que hay como una especie de dilución transitoria del bicarbonato por la gran cantidad de líquido isotónico que administra. Entonces, es una acidosis, por así decirlo, transitoria, que se corrige una vez que se baja el aporte de suero fisiológico. Bueno, creo que no hay ninguna más, Karina, fíjate, pero me parece que es la última. Bien, entonces, hemos hecho a vuelo de pájaro una clasificación de las acidosis metabólicas. Les queda entonces como tarea fundamental repasar el concepto de brecha aniónica, que una vez que vuelvan a ver las fórmulas se van a dar cuenta que es algo muy sencillo de entender. Tienen que entender bien cómo se clasifican las acidosis metabólicas en grupo con anión o brecha aniónica aumentada y las que no, y tener una idea muy, digamos, clara de cómo se producen los mecanismos de compensación. En la clase siguiente les voy a explicar la alcalosis metabólica y les voy a explicar ya bien cómo se encara, cómo se estudia un paciente con trastornos metabólicos, o sea, todo el procedimiento de interpretación de un protocolo de gases y panel hidroelectrolítico en sangre. Eso lo vamos a hacer mañana. ¿Alguna pregunta entonces que haya quedado sobre el tema de las acidosis metabólicas? Doctor, buen día. Le hago una pregunta. Sí.
En la acidosis tubular había dicho que la administración de AINES empeoraba el cuadro. ¿Esto es porque aumenta la concentración de ácidos o porque genera algo con la aldosterona? Ah, la tipo 4. Sí, exacto. Sí, no, eso tiene mucho que ver. Ya sabías que en general los AINES tienen efecto, digamos, deleterio en todo lo que es función renal por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras, ¿no? Sobre todo la E2 y la prostaciclina. Y estos pacientes que están con la tipo 4 son generalmente pacientes que están ya con su autorregulación bastante comprometida, tienen vasos generalmente rígidos, las arteriolas aferentes han perdido su capacidad de autorregulación, y si vos le das un AINE, estás empeorando la microcirculación, o sea que actúa más por inhibición de las prostaglandinas. De todas maneras, el efecto adverso más notable en estos pacientes es la administración de IECA, porque ahí sí desnudas el efecto que ellos tienen para secretar renina. Pero el AINE contribuye generando de alguna manera una alteración en la microcirculación. Claro, entiendo. Gracias. Son pacientes generalmente, insisto, que tienen una nefroesclerosis, pacientes hipertensos, diabéticos, los que tienen este problema, si bien no tienen el filtrado glomerular tan bajo, o sea que no hacen acidosis con anion gap elevado porque todavía pueden excretar ácidos inorgánicos, sí tienen dificultad para ajustar la reabsorción de bicarbonato. Entonces, con el trastorno microcirculatorio inducido por los AINES, eso se hace más difícil, ¿no? En general nosotros la clase esta la hago esquemática por dos razones. Primero porque es un tema que suele ser difícil de leer. Generalmente los textos no ayudan mucho, salvo el Harrison, que creo que es el único texto en lo que cualquier alumno puede leer el tema sin problema, salvo el Harrison. Los demás textos de medicina interna no tratan demasiado bien el tema. ¿En qué sentido? En darle una visión esquemática y sencilla del problema. Mi clase se ha formado básicamente en torno al texto de Harrison. Y esto que yo les he dado les tiene que alcanzar para dar un examen y entender los trastornos ácido-base que puedan ir surgiendo en el estudio de otros sistemas. O sea que esta clase esquemática creo que es lo que tienen que saber bien. El resto quizás sea para que le guste la fisiología renal o las enfermedades ya más de medio interno. Pero esto es lo básico y lo suficiente. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. No. Muy claro. No. ¿Ninguna? Bueno,